Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a analizar un poco trigonometría, que me lo habían estado pidiendo un par de personas en el preu. Y bueno, trigonometría es material M2, ¿cierto? Así que si alguien está dando la M1, si quiere enfocar solo en eso, no es necesario que vea este video. Ahora si lo quiere ver por curiosidad, adelante. Y bueno, la gente que da M2 tiene obligado a saber al menos la base de la trigonometría, ¿cierto? Así que este video va a ir dedicado a eso. Y vamos a empezar el tiro. Obviamente voy a explicar un poco el concepto antes de hacer los ejercicios. Entonces, aprovechando que aquí tengo harto espacio en blanco y un ejemplo acá. La trigonometría siempre parte con la base de los triángulos, como este, y específicamente los triángulos rectángulos, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Bla, bla, bla. Que significaba que fuera rectángulo, que tuviera un ángulo recto, y cómo sé que tiene un ángulo recto, porque tiene ese cuadradito de ahí, que vale 90 grados. Y la trigonometría, la particularidad que tiene es que me relaciona los ángulos de un triángulo con los lados de un triángulo. Entonces, por ejemplo, este ángulo que me están señalando acá, que le podemos decir beta, lo podemos relacionar con el lado B, con el lado A, con el lado C, dependiendo de lo que me estén preguntando. ¿Ya? Obviamente nosotros tenemos que saber ya como lo básico de los triángulos rectángulos, ¿cierto? Lo básico de un triángulo, que la suma de los ángulos interiores me va a dar 180 grados, ¿cierto? Que como es un triángulo rectángulo, podemos aplicar teorema de Pitágoras, que me decía que era la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, recordando también que un cateto es el que es adyacente a un ángulo recto, o sea, los catetos son los que tocan al ángulo recto, los lados que tocan al ángulo recto. Entonces, por eso aquí el lado B está tocando al ángulo recto, ¿cierto? Y el lado A está tocando al ángulo recto. Esos son los catetos. Mientras que la que está opuesta al ángulo recto se llama hipotenusa, que en este caso sería C. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos aplicar teorema de Pitágoras. ¿Y qué me decía teorema de Pitágoras? Que va a ser la suma del cateto a 1 al cuadrado más la suma del cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y esa es la base para poder aplicar trigonometría porque a partir de esto podemos hacer hartas cositas. Y bueno, para ver un poco también aquí la pregunta, por ejemplo, dice de acuerdo al triángulo ABC de la figura adjunta, ¿qué relación es verdadera? Y aquí, si se dan cuenta, salen estas cosas, tan, 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 que si alguien no tiene ni idea, eh, hay que explicarlo. Cuando hablamos de trigonometría, hablamos de, para no explayarme tanto, hablar como de razones trigonométricas, ¿ya? Entonces nosotros podemos relacionar el ángulo con su cateto opuesto, podemos relacionar el ángulo con su cateto adyacente y podemos relacionar el ángulo con la hipotenusa, ¿ya? Entonces, en base a lo que a nosotros nos convenga, podemos ver qué tipo de razón necesitamos, ¿ya? Por ejemplo, acá todavía no estamos respondiendo la pregunta. Estamos hablando del ángulo beta, ¿cierto? Ese es el ángulo que está en cuestión. Entonces, identificamos un poco el beta, su lado opuesto es el cateto B, ¿cierto? Su lado adyacente es el cateto A. ¿Por qué es el cateto A? Porque está tocando al ángulo, ¿ya? Está tocando al ángulo, por eso es adyacente, y este que está acá es el opuesto porque no lo está tocando. Y mientras que la otra sería la hipotenusa. Recuerden siempre que la hipotenusa es la que está opuesta al ángulo recto. Entonces, de aquí siempre vamos a sacar tres razones trigonométricas que son como la identidad de las más importantes que se tienen que saber de memoria, que son el seno, el coseno y la tangente. ¿Ya? Estas son las tres razones principales y
obviamente tiene que ir acompañada de un ángulo. Ya siempre vamos a partir con un ángulo y después vamos a relacionarlo con los lados. Entonces, en este caso, ¿cuál es el ángulo que estamos con el que estamos jugando, por decirlo así? Es beta. Por lo tanto, sería seno de beta, coseno de beta, tangente de beta. Recuerden que la idea es ocupar alguna de las tres y ver cuál es la que me están pidiendo, etcétera. Entonces, partamos con el seno. El seno, la característica que tiene es que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Qué quiere decir esto? Que el seno de beta va a ser igual al cateto opuesto, que para no escribir tanto le vamos a poner C.O de cateto opuesto, partido en H. Esa es la razón del seno, ¿ya? La del coseno va a ser, me va a relacionar el cateto adyacente partido en hipotenusa. Mientras que la tangente me va a relacionar el cateto opuesto con el cateto adyacente. Esas son las tres razones trigonométricas que se tienen que saber de memoria. ¿Ya? El seno de un ángulo, cateto opuesto partido en hipotenusa, el coseno, cateto adyacente partido en hipotenusa, y la tangente, el opuesto partido en adyacente. ¿Ya? Ahora, ojo acá porque es dependiendo del ángulo, obviamente, porque si yo digo, si estamos analizando este ángulo, el cateto opuesto va a ser B, ¿cierto? Entonces, en vez de poner CO, vamos a poner B partido la hipotenusa que sería C. Lo mismo acá, el cateto adyacente a beta sería A partido la hipotenusa que sería C, mientras que el cateto opuesto sería B partido en el cateto adyacente que sería A. Según esta figura, estas son las razones que podemos encontrar. Ahora, si yo hubiese puesto, por ejemplo, el beta acá, o si yo quiero analizar el ángulo que está aquí, que le podemos llamar alfa, aquí ya cambian las cosas. O sea, si ahora analizamos alfa, seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa, ya no van a ser los mismos valores, ¿cierto? Porque ya cambian las cosas. Por ejemplo, el cateto opuesto de alfa ya no es B, ¿cierto? Ahora sería A. Y la hipotenusa se sigue manteniendo. El coseno de alfa ya no sería A, ahora es B. Acuérdense que el cateto adyacente es el que toca el ángulo. Entonces aquí el cateto adyacente sería B, partido de la hipotenusa. Y la tangente sería A partido en B. El opuesto partido en el adyacente. Entonces, dependiendo del ángulo, va a depender de las razones que yo obtenga. ¿Sí? Por eso es importante saber, por eso es importante saber el ángulo con el que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, en base a todo esto, en este ejercicio estamos hablando en torno a beta, ¿cierto? Así que no es necesario hablar de alfa, que de hecho me lo inventé, así que lo podemos borrar. Era solamente para que vieran que depende del ángulo que estemos trabajando, van a cambiar las razones. Y aprovechando de hacer acá, dice, de acuerdo al triángulo ABC de la figura adjunta, ¿qué relación es verdadera? Seno de beta es igual a C partido en B, falso, aquí lo tenemos, es igual a B partido en C. Seno de beta es A partido en C, falso. Coseno de beta es B partido en C, falso, es A partido en C. Y la tangente de beta es B partido en A, efectivamente, ahí lo tenemos, ¿cierto? Entonces sería la D. Y eso principalmente es la base de la trigonometría. Sabiendo esto y un par de cositas más ya pueden resolver la mayoría de los ejercicios. Con los datos de la figura adjunta, la expresión tangente de alfa menos seno de alfa es igual a... Aquí ya suben un poco el nivel, pero se sigue haciendo con las razones trigonométricas. Me están preguntando la tangente de alfa. Entonces, tenemos que sacar la tangente de alfa y por otro lado tenemos que sacar el seno de alfa. ¿Cierto? Porque me están preguntando la resta entre esas dos. Entonces calculamos la tangente de alfa, recordando que la tangente de alfa era cateto opuesto partido en hipotenusa, perdón, cateto opuesto partido en cateto adyacente, es decir, lo primero que hacemos nosotros es identificar la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa acá? C, el opuesto al ángulo recto. Entonces, sabiendo eso, el cateto opuesto a alfa sería A y el cateto adyacente a alfa sería B.
¿Por qué digo que es importante identificar la hipotenusa primero? Porque hay gente que se puede confundir y decirme que este es el cateto adyacente, pero no, es la hipotenusa. Ese es el cateto adyacente. Y por otro lado, tenemos que ver el seno de alfa, que me decía que era el cateto opuesto, ¿cierto? O sea, A partido la hipotenusa, que sería C. Y una vez que yo ya tengo las razones acá, ahora solamente me queda reemplazar en la ecuación que me estaban diciendo tangente de alfa menos seno de alfa va a ser igual a A partido en B menos A partido en C. ¿Sí? Reemplazo esos valores, ¿cierto? Y ahora resuelvo. Voy a hacer una simple mariposa, multiplico abajo B por C, BC, y luego multiplico cruzado. A por C menos A por B. Entonces la alternativa correcta sería la B. ¿Vieron? Y eso es solamente con razones. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde al valor del seno de 60? Ya. Aquí ya estamos hablando de las razones trigonométricas, ya estamos hablando de los valores de con los ángulos. Entonces, aquí viene otra sección que se lo tienen que saber de memoria, que son los ángulos notables. O sea, usted se tiene que saber de memoria cuánto es el seno de 0, el seno de 90, el coseno de 0, el coseno de 90, el seno de 30, 45, 60, el coseno de 30, 45, 60 y la tangente de 30, 45, 60. ¿Ya? Esos son todos los valores que se tienen que saber de memoria. Hay distintas técnicas para ir aprendiéndose, ¿cierto? Em, yo sé que el seno de 0, perdón, el seno de 0 grados, o sea, de un ángulo de 0 grados va a ser igual a 0. También sé que el seno de 90 grados va a ser igual a 1. El coseno de 0 grados va a ser igual a 1 y el coseno de 90 grados va a ser igual a 0. ¿Ya? Es como al revés del seno. No me acuerdo la verdad si había tangente de algo, pero nunca han preguntado por la tangente 90 o la tangente de 0, así que chao. Y para los otros valores notables, que es 30, 45, 60, está la típica tablita, ¿cierto? Nosotros teníamos, la voy a hacer acá al lado, tenemos seno, coseno, tangente. Y aquí tenemos 30, 45 y 60. Si usted se sabe esta tabla de memoria, la va a hacer de oro porque ahí se sabe todos los ángulos notables. Entonces, la técnica, lo que yo siempre le he enseñado a mi estudiante es que la cancioncita, ¿cierto? Que decía 1, 2, 3, 3, 2, 1, la pueden encontrar en YouTube. Yo estoy con un poco de resaca para cantar, así que no vamos a hacer el canto, pero sí el ritmo, ¿cierto? Que al final el ritmo era 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2. Aquí nos demoramos un poquito. Y raíz en cada uno. Pam, 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 pam. ¿Ya? Ahora, la raíz en cada uno, si se dan cuenta, la raíz de uno es uno, así que no es necesario escribir la raíz en el uno. ¿Ya? Porque la raíz de uno es uno. Entonces, así como yo me gustaría dejar la tabla así. Y la tangente era raíz de 3 y sobre 3. Raíz de 3 y sobre 3. Un raíz de 3. ¿Ya? Entonces al final quedaría 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raíz en cada uno. Esa es para seno y coseno. Y luego viene la tangente que dice raíz de 3 y sobre 3, un raíz de 3. ¿Ya? Y listo. Entonces la canción es súper pegadiza. Si usted la busca, de hecho podemos buscarla acá juntos. Esperando que no salga nada raro. Este es mi inicio de YouTube. Fan de Katsai. Fan del LOL. Aunque ni juego LOL. Y usted aquí simplemente pone
1, 2, 3 y yo creo que va a salir. Mentira. Tiene que ponerle el 3, 2, 1. Bueno, si quiere Sofía Reyes. No sé. Pero bueno, esta es la que nos interesa, la del gato. ¿Ya? 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre dois. Raiz em cada um. De novo. 2, 2, 3, 3. 3, 3, 2, 2, 1. 1. Todo Todo mundo mundo sobre sobre dois. 2. Raiz em cada um. El A ritmo tangente brasileño le agora da vai dar todo um el, pouquinho todo el diferente, toque. mas vem comigo, é só fazer Bueno, assim, y el olha gato só. también. Raiz de 3 vem sobre o 3. Em, 1. Raiz de 3. Raiz de 3 vem sobre o Mira, 3. es del mismo 1. Raiz creador de 3. que Raiz de 3 vem este. sobre o 3. Este tipo Raiz tiene de mucho 3. flow, por si acaso. Demorou. ¿Ya? No creo que me bajen el video por poner otro video, no creo. Bueno, tiene 12 millones de visitas que comparte un poco. Ya, así que ahí ustedes ponen 1, 2, 3, 3, 2, 1 y les sale el video. Y este video también es muy bueno. Ahí como que explica todo lo que yo estoy explicando, pero con una canción. Obviamente es portugués, entonces no. Si es español, si sabe solo español, no se entiende mucho. ¿Ya? Pero esa es la parte importante de la tabla. Entonces, cuando usted ya se sepa todo esto, ya va a saber responder cuál es el seno de 30, por ejemplo. Si usted le preguntan por el seno de 30, usted se acuerda de la tabla, la puede hacer al inicio de la prueba, cosa de después no estar así como preocupándose de que se le va a olvidar. La puede escribir ahí en cualquier lado. El seno de 30, por ejemplo, es un medio, según la tabla. Seno de 30, un medio. Ahí está, ¿cierto? Así que eso con la tabla. Ahora, vamos a la pregunta. Me están diciendo, ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde al valor del seno de 60? Entonces, nosotros ya sabemos que el seno de 60, según la tablita, ¿cierto? Pum, 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 sería raíz de 3 medios. O sea, me están preguntando cuál de todas estas expresiones es raíz de 3 medios. ¿Ya? Vamos con la A. La A dice 2 por el seno de 30 y el seno de 30 es un medio. Y esto al final me va a quedar, se simplifica lo tonto, se me queda en 1 y yo quiero que sea raíz de 3 medios, por lo tanto no me sirve la A. Vamos con la B. Coseno de 30, esa va a ser, porque el coseno de 30, ¿cuánto es? Raíz de 3 medios. ¿Y qué quiero que me dé yo? Raíz de 3 medios. Al final acuérdense que el seno de 30 es lo mismo que el coseno de 60. El seno de 60 es lo mismo que el coseno de 30. Y el seno y el coseno de 45 son iguales. ¿Ya? Por si acaso. Entonces la B sería la correcta. Y creo que ya con esas dos cosas, o sea, con las razones trigonométricas, saber cuál es la razón de seno, coseno, tangente, y saberse los ángulos notables, que son lo que acabamos de ver, ya puede hacer cualquier ejercicio de trigonometría, al menos en la PASM2. ¿Ya? Y si sale algo nuevo, lo recordamos en el camino, pero según yo ya es suficiente. Bueno, si se saben los trios pitagóricos, ¿cuáles eran los trios pitagóricos? Los que cumplen el teorema de Pitágoras de manera perfecta, o sea que no aparece ninguna raíz, no aparece ningún decimal. Por ejemplo, un trío pitagórico sería un triángulo con lados con catetos 3 y 4 e hipotenusa 5. ¿Y por qué sería un trío pitagórico? Porque primer cateto al cuadrado más segundo cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y esto cumple perfecto porque 3 elevado a 2 9 más 16 es igual a 25. Y 9 más 16 es 25 igual a 25, entonces cumple perfecto. Por eso es un trío pitagórico. Ahora, si hubiese sido, en vez de un 3 fuese un 4, ya no es un trío pitagórico porque me quedaría 4 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Bueno, aquí tengo que cambiar los valores. Por ejemplo, vamos a ponerle acá 7. Ah, no, perdón. Aquí no conozco este valor, supongamos. Entonces le vamos a poner x. Entonces aquí me queda 16 más 16 es igual a x cuadrado. 32 es igual a x cuadrado. Y el cuadrado pasa al otro lado en forma de raíz. Entonces me queda que x es raíz de 32. La raíz de 32 la podemos escribir como 16 por 2. Eso es igual a x. Y esto es, la raíz de 16 es 4 y la raíz de 2 no tiene. Entonces, claro, finalmente
Si este cateto vale 4 y este cateto vale 4, la hipotenusa va a valer 4 raíz de 2. Y a eso me refiero que no es un trío pitagórico perfecto porque me quedó una raíz acá. O sea, si yo les digo, ya, ¿y eso cuánto sería un número así como 100 raíz? Es un número, la raíz de 2 no creo que la mayoría de la gente se la sepa de memoria. Entonces, claro, eso ya no sería un trío pitagórico. Ya, igual no es necesario que se lo sepan de memoria los tríos pitagóricos. Solo que si se lo saben de memoria se les va a hacer más fácil y más rápido hacer cierto tipo de ejercicios que creo que puede ser uno de esos casos. Yo, por ejemplo, no me lo sé de memoria. Yo me sé el 3 4 5, el 5 12 13 y listo. Se me olvidaron todos los otros. 6 8 10 y no me acuerdo más. Entonces, ¿qué dice? Si los catetos de un triángulo rectángulo miden 5 y 12 centímetros, ya estos son los catetos, ¿cierto? 5 12, entonces el seno del ángulo agudo mayor es el seno del ángulo agudo mayor. Buena pregunta. Eh, Este otro trío pitagórico. La hipotenusa vale 13. 5, 12, 13. ¿Por qué? Supongamos que no se lo sabe. 5 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a x al cuadrado. 25 más 144 es igual a x al cuadrado. 25 más 144, 169 es igual a x al cuadrado. Este pasa en forma de raíz, ¿cierto? Me quedaría la raíz de 169 es igual a x. Y la raíz de 169 es 13. Entonces por eso, ¿vieron? Si se saben los tríos pitagóricos, se ahorran todo esto. Y aquí se saben de memoria el tiro que esto vale 13. Eso. Ahora, tenemos un problema acá, porque no me acuerdo el seno del ángulo agudo mayor. Bueno, los ángulos agudos son los que miden menos de 90 grados, o sea, estos dos son ángulos agudos, miden menos de 90. Y claro, a ver, vamos a hacer un experimento acá. Yo sé que este vale 5 y este va a valer 12, ¿ya? Y esto va a valer 13. Entonces, claro, ¿cuál es el ángulo agudo mayor? Debería ser este de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ve un poquito más abierto. Ahora, em, podemos hacerlo más grande también. Yo puedo decir que ese, de hecho podemos usar, estoy usando una línea muy gruesa, vamos a ocupar esta. Yo voy a decir que esto vale 5 y que esto vale 12. Y ahí estamos. ¿Ya? Entonces ahí está como un poco a escala, ¿cierto? Entonces este vale 5 y este vale 12 y este va a valer 13. Por lo tanto, el ángulo agudo mayor a vista se ve que es este. ¿Sí? Entonces, el seno de este ángulo, que le vamos a llamar alfa, va a ser el seno de alfa, va a ser igual al cateto opuesto, que sería 12, partido la hipotenusa, que sería 13. O sea, la alternativa A. ¿Ya? A ver, en la hoja cuadriculada de la figura adjunta, cada cuadrado tiene 3 lados. Tiene lado 3. Entonces, en el triángulo ABC, la seno del ángulo, beta es la seno, el seno del ángulo, tanto es igual a. Entonces, dice que cada cuadradito tiene lado 3. Por lo tanto, aquí si son 3 cuadraditos, este va a valer 9. Aquí son 6 cuadraditos, es decir, que va a valer 18. ¿Cierto? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 3, 18. Y habría que calcular la hipotenusa. ¿Cierto? Porque como me están pidiendo el seno del ángulo beta, me están pidiendo el seno de beta, es igual a cateto opuesto, es decir, 18 partido en hipotenusa que no la conozco. Así que tenemos que ocupar
Pitágoras. Por lo tanto, ¿qué me decía Pitágoras? Primer cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. 81 más 18 por 18. Buena pregunta. 10 por 18, 180. 10 por 18, 180. Y 8 por 18, 8 por 10, 80, 260. Y 8 por 8, 64. 324. Creo, vamos a jugar calculadora. Chao. Todo por hacerlo mental, porque perfectamente lo puedo hacer escrito. Pero no. Sí, 324. Y es igual a x al cuadrado. Y 81 más 24 me va a dar 325 más 80, 405. Y me daría la raíz de 405. Wow. Horrible. Horrible me quedó esto. Ya. Entonces sería 18 partido en raíz de 405. A ver, 5 por 40 es 800. 5 por 20. Miren, aquí por ejemplo, para hacer esta división, yo podríamos decir que como tengo raíces de 5 acá, este 405 puede tener algo que ver, porque 405 yo lo puedo dividir en 5 y me va a dar 81. Ah, ¿vieron? Ahí está. Me va a dar 81. Entonces, 400, raíz de 405 vendría siendo seno de beta va a ser igual a 18 partido en la raíz de 5 por 81, ¿cierto? Y la raíz de 81 es 9, entonces me va a quedar 18 partido en 9 por raíz de 5. Y 9 dividido en 18, esto me queda un 2. 9 dividido en 18, 2. Y 9 dividido en 9, 1. Entonces me queda raíz de 5. Por lo tanto sería la C. ¿Ya? Ahí ya se fueron un poco al chancho con el tema de la raíz, que dio bastante fea, pero pudimos salir del atao. Ya, acá no vamos a ahondar mucho porque no hemos visto ni circunferencia todavía. Así que seguimos. Si quieren intentarlo, lo pueden hacer. Es muy parecido a uno que ya hemos hecho. Así que lo dejo ahí para que lo vean y lo intenten. Si después tienen dudas, me lo dicen. Recuerden que la M2 siempre salen preguntas así, con una por sí sola, dos por sí sola, ambas juntas. En la M1 no sale de ese tipo. ¿Ya? A ver, intentemos hacer este. En el triángulo ABC de la figura adjunta, rectángulo C, se puede determinar la tangente de alfa si. Tangente de alfa eh, va a ser igual. Cateto opuesto, o sea, CB, ¿cierto? ¿Por qué aquí no le ponemos letra? Por ejemplo, A, B, C, porque aquí no está con letra, está con A, B, B, C. Entonces CB o BC, se va por orden alfabético. BC es a cateto adyacente, o sea, AC. Eso. Eh, AB es ABC, o sea, la hipotenusa, como 5 es a 4. A ver, esta tiene toda la pinta que tiene que ser ambas juntas. ¿Por qué?
Aquí me están dando la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. ¿Ya? La razón solamente, no me están dando las medidas. Entonces aquí, por ejemplo, yo no puedo decir que este vale 5 y este vale 4. No, esto es 4 por algo y este es 5 por algo, que no lo conozco. Y luego me están diciendo que en la 2 que AB vale 20. O sea, la hipotenusa vale 20. Ahora, con este dato, entonces primero tenemos que ver si puedo hacer algo por cada una por sí sola. Entonces, la uno habíamos dicho que no, porque, o sea, que yo sepa la razón no me da absolutamente ninguna chance de poder calcular los lados, ¿cierto? Recuerden que nuestra misión es determinar la tangente de alfa. Entonces, sabiendo la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto, no puedo hacer nada. Pero si me, y bueno, por otro lado, por sí sola, la 2 no me sirve de nada saber que esto vale 20, porque no conozco estos catetos, ¿ya? Por lo tanto, cada una por sí sola ya no puede ser. Bueno, la 1 por sí sola descartada, 2 por sí sola descartada y cada una por sí sola descartada. Y ahora habría que ver si funcionan ambas juntas y si no llegasen a funcionar, entonces sería la E. Entonces, me dicen AB es ABC como 5 es A4. Y me están diciendo a la vez que AB vale 20. 20, por lo tanto este vale X. ¿Ya? Simplemente reemplacé los datos que me dieron, ahí están. Y ahora, con esta información que tengo acá, yo puedo sacar este de acá, con una regla de 3. 4 por 20, 80, dividido en 5, 3. No, ¿cuánto es? Eh, ahí, 80 dividido en 5, 1, 3, 16, perdón. X es igual a 16. ¿Ya? Por lo tanto, ahora yo sé que el de abajito vale 16, o sea que BC vale 16. Entonces ahora vamos a ir reemplazando los datos. AB vale 20 y BC vale 16. Y finalmente ya lo podemos hacer en el fondo, porque con teorema de Pitágoras puedo sacar este lado de acá y luego solamente reemplazar. Ya sé cuánto vale BC, entonces aquí iría un 16 y con Pitágoras ya puedo sacar este. Entonces ahí ya pueden saber el valor de la tangente, por lo tanto va a ser la C. Ya, ahora, igual lo vamos a calcular, pero recuerden que no me están pidiendo el valor, me están diciendo si se puede calcular, entonces sí se puede. Entonces no es necesario que sigan perdiendo el tiempo aquí. Pero como estamos reforzando, vamos a aprovechar de hacerlo con Pitágoras, que me dice que este va a ser mi nueva incógnita, le vamos a poner Y. Me dice cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora resuelvo las potencias. 16 al cuadrado es 256. 20 al cuadrado es 400. El 256 pasa restando al otro lado. Y 400 menos 256 va a ser 144. Por lo tanto, y el 2 pasa en forma de raíz y la raíz de 144 es 12. Por lo tanto, y vale 12. Por lo tanto, AC vale 12. Es decir, que la tangente de alfa va a ser igual a 16 partido en 12, o también podría ser 4 tercios. ¿Sí? Vamos. Ya estas razones trigonométricas no me interesan. A ver, yo nunca he visto cosecante y cotangente en la M2, si les soy sincero. De hecho, a ver... em, no me voy a poder... Quizás más adelante hacemos otro ensayito M2, pero al menos nunca me ha tocado ver cotangente y cosecante y todas esas cosas. De hecho, aprovechemos de ver al tiro. Temario Páez M2 2027. Esta cuestión la he descargado 4 veces, ya me adelantará a buscarla en mi archivo. Bueno, números, ¿cierto? Conjunto de los números reales, matemática financiera, logaritmo, sistema de ecuaciones lineales 2x2,
Miren, aquí lo único nuevo que no que está en la M1, o sea, que no está en la M1 es matemática financiera, que al final es lo mismo, o sea, es hablar de una fórmula que ahí mismo en la misma prueba te lo van a dar. Entonces sería matemática financiera, logaritmo, lo que no está en la M1, eh, sistema de ecuaciones está, función potencia, esta no está en la M1. Funciones trigonométricas, gráfico de las funciones trigonométricas, seno y coseno, problemas que involucren las funciones trigonométricas, seno y coseno en diversos contextos. Mira, no dice tangente, así que eso igual puede ser interesante. Bueno, es funciones trigonométricas, no es razones trigonométricas. Aquí está, razones trigonométricas. Razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, por problemas que involucren razones trigonométricas en diversos contextos. Entonces, claro, es solamente seno, coseno y tangente. O sea que analizar em, cotangente, cosecante y todo ese tipo de cosas no nos interesa. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, esto de las funciones, em, podría ser interesante analizar alguna pregunta que tenga que ver con eso. De hecho, a ver, busquemos un M2, po. Aprovechando que estamos acá. Em, Pruebas para SM2. De hecho, a ver. Entonces, selección de preguntas. A ver, trigonometría. Números, números. Wow. Wow. Se ve difícil, pero no es difícil. Por si acaso. Esta selección de preguntas. Aún no veo nada con trigonometría. Ay, qué terrible la geometría. Función cuadrática. Función exponencial. Función potencia. No, función logarítmica. Uy, esto, por ejemplo, esta es función trigonométrica. A ver, ¿cómo era esto? 2pi era 180. A ver, voy aquí a bosquejar un poco porque no me acuerdo mucho. Me está diciendo, tenemos esta función trigonométrica, f de pi cuartos, o sea, sería 5 por el seno de pi cuartos, porque el x vale pi cuartos más pi. Pi cuartos más pi sería 5 pi cuartos. 5 pi cuartos. Esto, por ejemplo, no me acuerdo cómo era el tema de los pi. Yo sé que el seno de 2pi es 1, menos 1. Entonces, esto es, a ver, seno de pi es 0. Está partiendo en 4, o sea, es una parte más. 90 dividido en 4 sería 15, no, no es 15. A ver. A ver si estoy bien. Seno de pi. Claro, seno de pi, por ejemplo, es 0.
Entonces, ¿cuánto sería el seno de pi cuartos? De 5 pi cuartos. 225 grados. Lo que pasa es que, bueno, para explicar un poco porque estoy puro bosquejando, lo que pasa es que pi, cuando hablamos de pi, está representando, al final, 4pi es dar la vuelta entera a una circunferencia, o sea, son 360 grados, ¿ya? 4pi, por lo tanto, 4pi va a ser 360 grados. Por lo tanto, 2pi va a ser 180 grados, ¿cierto? Porque es la mitad, y por lo tanto pi va a ser 90 grados. Entonces, claro, para poder saber cuánto es 5 pi cuartos, a qué grado estamos analizando, podríamos hacer una regla de 3 donde sabemos que pi es 90 grados y yo quiero saber cuánto es 5 pi cuartos, ¿cierto? Lo que al final es 5 por 90 partido en 4. Entonces 5 por 90 partido en 4, 5 por 9, 450, dividido en 4. 4 en el 4 sería 1, 4 en el 5 me caería 1. ¿Por qué dice que es 225? O quizás no, pues solamente con la regla de 3, estoy puro leyendo. 5 pi cuartos corresponde a x, entonces sería... Es que sí, pues. A ver, 5 por 90 dividido en 4. 112,5. Ah, ahí también falló. Pi es 180. Mala mía. Sí, ya se me hacía raro acá que 4pi fuera 360. No me hacía mucho sentido. Perdón, pero estoy recordando, al igual que usted, porque esta materia no la veía hace mucho tiempo. Entonces, claro, pi es 180 y pi medio era 90. Ahora se me está refrescando la memoria. 2pi es 360. Ahora sí. Entonces, claro, aquí desde el principio podríamos haber dicho que 5 por el seno de pi cuartos, pero pi cuartos es 45 grados, ¿cierto? Porque si pi medio es 90, pi cuartos es 45 porque es la mitad. Más pi, que pi en este caso sería 180 grados. Por lo tanto, 5 por el seno de 45 más 180 sería 225 grados. ¿Ya? Ahora, el seno de 225, nosotros conocemos el seno de 30, 60, perdón, 30, 45 y 60, no el de 225. Pero cuando nosotros partimos acá, tenemos en el cuadrante, ¿cierto? Nosotros estamos aquí trabajando con los ángulos, entonces partimos de acá, ¿cierto? Donde el... Voy a hacerlo aquí con línea roja. Aquí parte con el seno, entonces seno de 0 vale 1. Y aquí empezamos a subir, a subir, a subir. Perdón, seno de 0 vale 0, acá. Entonces empezamos a subir, aquí empieza a valer, ¿cierto? Llegamos a seno de 30 grados, donde ya valdría un medio. Tan, 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 llegamos a seno de 45, donde ya valdría raíz de 2 sobre 2. Llegamos a 60, aquí ya valdría raíz de 3 sobre 2. Y eventualmente vamos a llegar a 1. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el seno de 90 es 1. Acuérdense que aquí tenemos 90 grados, aquí serían 180 grados, aquí serían, ahí están los 180, acá serían 270 y acá serían 360. ¿Ya? Entonces, ahora seguimos por acá, 180, ¿cierto? Y aquí la particularidad es que estamos como en el lado negativo, ¿ya? Entonces, al final es como partir de cero todo el rato.
Yo voy a hacer acá, acá tengo mis 90, parto de cero de nuevo, aquí tengo otros 90, pero ya llevo 180 y acá ya llevo otros 90. Entonces, de 180 para llegar a 225 serían eh, 45, ¿cierto? Entonces yo me voy a ubicar acá. Y entonces por lo tanto sería raíz de 2 sobre 2. Pero como estamos en el tercer cuadrante, según mis cálculos debería ser negativo. A ver, ahí está, negativo. Y claro, en el tercer cuadrante la función seno es negativa. Ahora, ¿en qué cuadrantes la función seno es positiva? Positiva, le escribo por eso. Me respondiste, ¿no? Creo que era en el primer y segundo cuadrante. Uy, muchas gracias. Ya. Estamos lentitos, ¿no? Ahí está. Bien, todo lo que igual se tienen que acordar, ¿no? Increíble. Mira, ahí está. Primer cuadrante y segundo cuadrante, el seno es positivo. Mientras que el coseno en el primero es positivo y en el segundo es negativo. En el tercer cuadrante el seno negativo, cuarto cuadrante seno negativo. Entonces, como habíamos visto en nuestro circulito, nosotros avanzamos, 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 hasta acá el seno sigue siendo positivo, acá sigue siendo positivo, pero acá ya es negativo. Por lo tanto, por eso es menos raíz de 2 sobre 2. ¿Y por qué era eso? Porque acuérdense que aquí no, al final estamos calculando el seno de 45, ¿ya? Porque acá ya tenemos 90, acá tenemos otros 90, 180, ¿cierto? Y de 180 para llegar a 225, 45. Entonces al final estamos calculando el seno de 45, pero en el tercer cuadrante, acordando que los cuadrantes eran 1, 2, 3 y 4. Y como acabamos de ver, el seno en el tercer cuadrante es negativo, por lo tanto, lo que lleguemos acá, esto va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, pero como estamos en el tercer cuadrante, va a ser menos raíz de 2 sobre 2. Entonces, al final me va a quedar 5 por el seno de, perdón, el seno de 225, que dijimos que era menos raíz de 2 sobre 2. Menos 5 raíz de 2 sobre 2, o sea que sería la A. ¿Ya? A ver, recapitulando un poco. Esto es función trigonométrica, no son razones trigonométricas, ¿ya? Es cómo funciona la función seno y coseno. Por lo tanto, ¿qué tienen que saber ustedes? Esto de acá, pero solamente seno y coseno, porque no entra tangente en las funciones trigonométricas, acabamos de verlo en el temario. Sí entra tangente en las razones trigonométricas, que es lo que estuvimos viendo la mayor parte del video. Y, ¿qué más tienen que saber? Lo de pi, ¿ya? Recordando entonces que pi, o sea, un pi es 180 grados. No vamos a entrar a hablar de radianes y todo eso porque la verdad mm, estamos haciendo como un repaso solamente, no es como algo... De hecho, mi idea era hablar de razones trigonométricas, no de funciones trigonométricas. Entonces, lo único que tienen que acordarse es que pi es 180. Si quieren ver algo más a profundidad, lo pueden buscar en otro lado, en otro canal. Función trigonométrica, seno-coseno. Pero tenemos que tener en cuenta que pi vale 180, pi medios vale 90 y 2pi vale 360. Y de ahí juegue, o sea, pi cuartos 45, que son como las más importantes, ¿ya? 5 pi cuartos sería 225 y así. Y al final, cuando tengamos el ángulo, que es lo que hicimos acá, ¿cierto? 45 más 180, pi cuartos más pi, 225 grados, vamos partiendo, ¿ya? O sea, 90 grados, 90, y vamos así,
90 grados, 90 grados, ya llevo 180, 270. Entonces el ángulo que yo estoy buscando va a estar en esta zona, en el tercer cuadrante, ¿ya? Y como de 180 para llegar a 225 son 45 grados, entonces va a estar algo así, que es como la imagen que tenemos ahí, ¿ya? Y como estamos en el tercer cuadrante, si bien vamos a calcular el seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, los valores de los ángulos notables, que los vimos antes, como estamos en el tercer cuadrante, va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, el seno de 225 podríamos decir que es equivalente al seno de 45, pero negativo. ¿Ya? Eso. Complicado igual, pero miren, era una pregunta. No me acuerdo qué eran las selecciones de preguntas. Las preguntas que se seleccionaron, no sé. Estoy buscando la de la razón trigonométrica, sistema de ecuaciones. No, esto ya es desviación. No sale nada de razón trigonométrica acá. Bueno, tampoco es que estén todas las preguntas porque... Mira, 47, 48. No está la 48, no está la 45, la 46. Entonces no cacho de dónde sale. Pero bueno, chao. Veamos el último ejercicio de esto. Todo esto partió porque estábamos viendo el temario. Problemas de aplicación. Ah, esto es interesante, por los problemas de aplicación. A ver, mira. Dice, ¿cuál es la longitud de la sombra proyectada por un edificio de 80 metros de altura cuando el sol se ha elevado 35 grados sobre el horizonte? Au. Em, por un edificio de 80 metros de altura, o sea que el edificio, esto vale 80, porque ese es el edificio, ¿cierto? Me están preguntando la sombra, o sea, me están preguntando esto. Y estamos. O sea, ahora solamente hay que hacer lo que me piden. En este caso, si se dan cuenta, em, siempre trabajamos con lo que tengo y lo que me están pidiendo. Entonces, si se dan cuenta, tengo el cateto puesto al ángulo y me están pidiendo el adyacente. ¿Cuál es la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? La tangente. Entonces, nosotros sabemos que la tangente de 35 es igual a cateto opuesto partido en el cateto adyacente, ¿cierto? Y bueno, según la alternativa, no nos tenemos que saber la tangente de 35 de memoria, ¿cierto? Tampoco es de un ángulo notable, así que no es necesario. Y solamente hay que despejar la x. Por lo tanto, esta x la voy a pasar multiplicando al otro lado. Y la tangente de 35 la voy a pasar dividiendo al otro lado. Al final le hicimos un cambiazo. O sea, sería la alternativa A. ¿Ya? Un helicóptero despega del helipuerto con un ángulo de elevación de 30 grados. Si el helicóptero alcanza una altura de 4.000 metros, entonces ¿a qué distancia se encuentra el helicóptero del punto de despegue? A ver, despega del helipuerto. Aquí está el helipuerto, ¿cierto? Con un ángulo de elevación de 30 grados. O sea, empieza a hacer esto. Y llega a una altura de 4.000 metros. Ahí está. O sea, este vale 30, ¿cierto? La altura 4.000. ¿A qué distancia se encuentra el helicóptero del punto de despegue? O sea, me están preguntando esto. ¿Ya? Em, Aquí, por ejemplo, lo mismo de antes. Tengo cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, tenemos que ocupar la tangente. La tangente de 30 es igual a 4.000 partido en x. Cateto opuesto partido en cateto adyacente.
Y la tangente de 30 es raíz de 3 y sobre 3. Acordémonos de la tabla. Entonces, en vez de poner tangente de 30, yo voy a poner raíz de 3 y sobre 3. Como cuando uno lo dice, como que le sale con el ritmo. Y ahí estamos. Entonces me queda una regla de 3 simple. Donde me quedaría 3 por 4000 partido en raíz de 3. Eso es igual a x. ¿Ya? Em, Como no tiene mucho sentido aquí la alternativa, voy a tener que racionalizar. Recordemos que racionalizar es multiplicar arriba y abajo por la raíz del denominador para poder eliminar esa raíz. O sea que el 3 por 4000 lo voy a multiplicar por raíz de 3 y abajo el raíz de 3 también lo voy a multiplicar por raíz de 3. ¿Por qué yo puedo hacer esto? Porque si este se va con ese, me sigue quedando la misma expresión que yo tengo ahí. Al final es multiplicar por un 1 conveniente. ¿Ya? Entonces ahora resuelvo. Raíz de 3 por raíz de 3 es 1, perdón, es 3. Entonces me queda 3 por 4000 por raíz de 3 partido en 3. Ahora puedo simplificar esos 3, entonces al final me queda 4000 por raíz de 3, que sería la alternativa C. ¿Ya? Ya hagamos el último. Un árbol perpendicular al suelo proyecta una sombra de 3,2 metros. Tenemos el árbol, la sombra que proyecta es 3,2 metros, con un ángulo de elevación de 60 grados. Ángulo de elevación, o sea, este de acá. ¿Ya? Hay una sección aquí que me di cuenta que habla de los ángulos de depresión y... no me acuerdo su presión. No me acuerdo la... Claro, bueno, ahí habla de los ángulos de elevaciones, ¿cierto? Y es como respecto al suelo. Pero había algo de... A ver, vamos a poner acá en el buscador para no perder mucho rato. Em, ¿Dónde buscaba? Acá se me olvidó. Bueno, no me acuerdo dónde era, así que... Aunque creo que flasheé confianza porque debería estar acá. Ángulo de elevación. Ángulo de depresión. Claro, está el ángulo de... Imagina ahora que estás piloteando un avión mirando las nubes en el horizonte. Al acercarte al aeropuerto, bajas tu mirada desde tu horizontal hasta la pista de aterrizaje. Ese recorrido que hicieron tus ojos desde la horizontal hacia abajo corresponde a la apertura del ángulo de depresión. Claro, acá está. El triángulo rectángulo que se forma tiene un ángulo interior A y sus lados corresponden a allá. En el fondo, cuando te hablan de depresión, es como... Bueno, si quieren pausarlo y leerlo. Lo que pasa es que no lo quiero explicar mucho porque según yo es como lógica del ejercicio solamente. ¿Ya? Pero igual después pueden analizarlo ustedes. Pam, 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 pam. Ya, estábamos haciendo. El ángulo de elevación de 60 grados, ¿cierto? Ahí está. ¿Cuál es la altura del árbol? O sea, me están preguntando esto. Entonces, nuevamente, pura tangente. Me están pidiendo el cateto opuesto y me dan el cateto adyacente, por lo tanto sería tangente de 60 es igual al cateto opuesto partido en adyacente. Tangente de 60, raíz de 3 y sobre 3, un raíz de 3. O sea, la tangente de 60 es raíz de 3, x partido en 3 medios, o sea, el 3, perdón, 3,2. El 3,2 pasa multiplicando, es igual a x. O sea, sería la b. A ver, busquemos uno más abajo que... Este también tiene pinta de ser tangente.
Vamos a ver, este está bueno. Un edificio tiene 40 metros de altura más que otro. Este. Un individuo que está a 30 metros de distancia del edificio más bajo, o sea, hay un edificio más bajo, ¿cierto? O sea, acá, observa la azotea de este. O sea, aquí está la personita y aquí hay 30 metros de distancia. Observa la azotea. Bueno, está haciendo esto al final. Y el ángulo de elevación es 60 grados. ¿Cuál es la altura del edificio más alto? Ya, acá entra semejanza. Ya, pero bueno. Vamos a calcular la altura del... Ah, un edificio tiene 40 metros de altura más que otro. Entonces no... Tenemos que calcular esto de acá, la altura de este edificio. ¿Ya? Entonces, no es necesario aquí, yo. Calculamos esto de acá. Entonces, nuevamente tangente. La tangente de 60 es igual cateto opuesto partido en adyacente. Tangente de 60 es raíz de 3. Entonces el 30 pasa multiplicando. Por lo tanto, la altura del edificio más pequeño es esto. ¿Ya? 30 por raíz de 3. Y me están preguntando cuál es la altura del edificio más alto. Y son 40 metros de altura más que otro. Por lo tanto, si esta es la del más bajo, la altura del más alto va a ser raíz de 30, raíz de 3 por 30 más 40. Y listo. O sea que sería la C. A ver, buscamos uno al azar por acá. Una que tenga que ver con... eh, 44. Miren, aquí yo tengo un triángulo isósceles. ¿Ya? Como es un triángulo isósceles, es decir, que tiene los dos lados iguales, yo puedo decir que la altura que cae perpendicular em, al otro lado cae justo en el punto medio porque es un triángulo isósceles. ¿Ya? Entonces, yo voy a decir que este vale x, por lo tanto este también vale x. Entonces, calculemos acá, al ser un triángulo isósceles también, la altura va a ser la bisectriz, o sea que esto vale 23 grados. Entonces, calculemos aquí, em, tengo cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Qué en relación al cateto opuesto y la hipotenusa? El seno. Entonces sería el seno de 23 va a ser igual al cateto opuesto partido de la hipotenusa, que es r. Por lo tanto, ese ladito vale r por seno de 23. Es igual a x. Como me están pidiendo la cuerda PQ, yo quiero saber el valor de esta cuerda, que es 2x. Por lo tanto, si x vale r por seno de 23, yo sé que 2 por r por el seno de 23 es igual a 2x, porque multipliqué por 2, que es el 2x es el valor de la cuerda PQ. Entonces sería la alternativa A. Wow. Quiero alguno con enunciado. Pues este se ve asesino.
Acá hay uno con enunciado. Miren qué bonito el dibujito. Dice, desde un avión que vuela a 1800 metros de altura, ¿cierto? Se observa el inicio de la pista de aterrizaje 30 grados por debajo de la línea horizontal de vuelo, ángulo de depresión. Bueno, aquí te lo dan hasta con dibujo, así que sin el dibujo, ustedes, y de hecho sin esta parte, ustedes ya deberían saber en su cabeza cómo graficarlo, ¿ya? O sea, estamos volando, ¿cierto? Yo estoy viendo el horizonte, o sea, las nubes, y veo para abajo y veo la pista. Entonces, se está haciendo aquí un ángulo, ¿cierto? Cuando yo veo hacia abajo, se está viendo la pista con un ángulo de 30 grados, que es como aparece ahí en el dibujo, ¿ya? Y bueno, si esto de todas formas forma un ángulo de 90 grados, por lo tanto, si este vale 30, este va a valer 60 y este va a valer 30, porque es un ángulo entre paralelas, o sea, si este vale 30, este también vale 30, ¿ya? Pero eso lo pueden sacar simplemente con la suma de los ángulos interiores dentro del ángulo da 180 grados y que estos son ángulos complementarios que suman 90 grados. Bueno, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la distancia desde el avión al inicio de la pista? O sea, la hipotenusa, ¿cierto? O sea, esta distancia. Eso me están preguntando. Entonces, si se dan cuenta, em, tenemos que ver según los ángulos que me dan. Si trabajamos con este que vale 60 y me están preguntando esto, yo tengo el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Qué en relación a eso? El coseno. Entonces el coseno de 60 va a ser igual a cateto adyacente partido en hipotenusa. Hacemos el cambiazo, x va a ser igual a 1800 partido en coseno de 60, que sería la alternativa B. Ahora, si no hubiese estado esa alternativa, miento, no está. Bueno, qué bueno. Si se dan cuenta, no está la alternativa porque aquí dice coseno de 30. Entonces, como no está la alternativa, probemos ahora con el seno. Si este vale 60, este vale 30. Entonces probemos ahora con el seno de 30. Seno de 30 va a ser igual al cateto opuesto, o sea, 1800, partido la hipotenusa que no la conozco. Hacemos el cambiazo y vemos si ahora si está. Ahí está, la A. ¿Vieron? Aquí, por ejemplo, no sabemos con qué ángulo trabajar. Entonces tenemos que jugárnoslas por uno y vemos si este, en este caso no le achuntamos a la primera, que bueno. Y el coseno de 60 entonces no nos servía, por lo tanto trabajamos con el otro ángulo, que era este de acá, que sería el seno de 30. ¿Ya? Ya, yo creo que con eso ya es suficiente, así que un gusto, algo extra programático, pero me lo habían estado pidiendo. Ya, así que, uy, se me olvidó algo. ¿Me están hackeando, qué? Se me abrió el Steam de la nada. Bueno, eso, ya, así que les vaya muy bien. Voy a ver si tengo ánimo de grabar otro. Estoy con una resaca horrible, así que resaca, ¿qué le dice resaca? Estoy con caña, lo admito. Pero caña de sueño porque no dormí nada. Así que eso, ya, así que nos vemos en el siguiente. Yo sé que tengo un poquito botado el canal, perdón, pero he estado con harta piquita. Pero hoy día tenía un tiempito, así que a ver si me motiva a hacer otro ahora. Ya, así que les vaya muy bien. Nos vemos. Chau, chau.